11 colecciones de documentos clasificados fueron halladas en la residencia de Florida del expresidente Donald Trump. En el allanamiento realizado por el FBI se encontraron incluso documentos ultra secretos, por lo que se investigará si el exmandatario violó la ley de espionaje. Hay alerta en Nueva York tras identificar el virus que causa la poliomielitis en las aguas residuales de la ciudad. Esto semanas después de que se conociera el primer caso de polio registrado en 10 años. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que se vacunen. La deforestación de la Amazonía brasileña creció un 32% en julio comparado con el mes anterior, en lo que se considera la mayor pérdida de selva registrada desde enero de este año. 1.486 kilómetros cuadrados de vegetación nativa fueron devastados en ese periodo. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos porque el Departamento de Justicia informó que decenas de documentos confidenciales fueron encontrados en Mar-a-Lago, la residencia de verano del expresidente Donald Trump en el sur de la Florida. La justicia estadounidense indicó que algunos archivos están clasificados como ultrasecretos, por lo que no pueden ser sustraídos de las oficinas del gobierno federal. Es por ello que la Fiscalía alega una posible violación de la ley de espionaje por parte del exmandatario. Luz sobre una de las operaciones policiales más impactantes contra un expresidente en Estados Unidos. Estos documentos publicados este viernes por el FBI son el registro de los documentos incautados el lunes en la residencia del antiguo mandatario Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. La Oficina Federal de Investigación confirma la especulación de los medios estadounidenses. Trump sí se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia vacacional. El FBI asegura que entre las 11 colecciones de documentos que se incautaron figura información ultrasecreta, es decir, una categoría especial de información sensible. Trump lo había negado previamente. No necesitaban incautar nada, lo podrían haber hecho en cualquier momento en el que quisieran sin hacer política e irrumpir en Mar-a-Lago. Ahora el FBI confirma que está investigando a Trump por una posible violación de la ley de espionaje, entre otros 2 posibles delitos federales. Es un caso sobre el que apenas este jueves el fiscal general Merrick Garland entregó detalles y está sacudiendo la política de la Unión Americana. Todo el mundo está a la expectativa sobre si la naturaleza de estos documentos es lo que aparenta. Entonces sería algo muy grave. Según el Washington Post, los agentes federales estaban buscando documentos relacionados con armas nucleares en la residencia de Trump. Mientras eso se esclarece, en el horizonte aparece la pregunta de si, en caso de ser hallado culpable, Trump quedaría inhabilitado para volverse a presentar a las elecciones presidenciales de 2024. Continuamos en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes aprobó la llamada Ley de Reducción de la Inflación, una normativa emblemática para los demócratas que contempla efectos fiscales y una enorme inversión en la lucha contra el cambio climático, en el que se considera el mayor paquete climático en la historia de ese país. La ley pone a disposición unos 430.000 millones de dólares que serán invertidos además en reducir los precios de los medicamentos recetados a mayores de 65 años. La iniciativa ya contaba con la luz verde del Senado y solo falta la firma del presidente Joe Biden. Las autoridades sanitarias de Nueva York identificaron el virus que causa la poliomielitis en las aguas residuales de la ciudad e instaron a los neoyorquinos a vacunarse. El anuncio se produce semanas después de que se hiciera público el primer caso de polio en un adulto registrado en casi 10 años. Ariana Villacorta nos amplía. Crece la preocupación de las autoridades sanitarias neoyorquinas. El Departamento de Salud de la ciudad confirmó el hallazgo del virus que produce la poliomielitis en las aguas residuales, lo que sugiere una mayor circulación del mismo, y lanzaron advertencias. La poliomielitis puede provocar parálisis e incluso la muerte. Instamos a los neoyorquinos no vacunados a vacunarse ahora. El anuncio se produce semanas después de que se hiciera público un caso de polio en un adulto en el condado de Rockland, donde al igual que en el condado de Orange, la tasa de vacunación contra el virus es asombrosamente baja. Solo alrededor del 60% se ha inoculado contra la enfermedad en estas zonas, en comparación con el 93% en todo el país. Esto porque allí vive una importante comunidad ortodoxa que afirma que las vacunas van en contra de la ley judía. Aún así, las autoridades de Nueva York están abriendo centros de vacunación para evitar la propagación de la poliomielitis, que suele ser asintomática, que no tiene cura y que se ha cobrado miles de vidas.
La poliomielitis había sido una preocupación extraordinaria, con cientos de miles de casos y decenas de miles de muertes durante el periodo de tiempo hasta la introducción de la vacuna Salk, momento en el que hubo un cambio dramático de lo que llamaríamos la eliminación del control y luego esencialmente la erradicación. A finales de la década de 1940, los brotes de poliomielitis incapacitaban a un promedio de más de 35.000 personas al año en Estados Unidos, afectando principalmente a niños de 3 años o menos. Pero a raíz de la campaña de vacunación en 1955, los casos disminuyeron rápidamente. El nuevo gobierno colombiano y la guerrilla del ELN oficializaron desde Cuba la reanudación de las conversaciones de paz detenidas desde 2019. Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, aseguró en la capital cubana que hay una voluntad real para lograr una paz total, estable, duradera y sostenible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la decisión del Ejecutivo y celebró los esfuerzos para expandir la paz en Colombia. Se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, que tomó posesión el pasado domingo. Este gobierno anuncia oficialmente que reconoce la legitimidad de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la búsqueda de la paz. En consecuencia, el gobierno de Colombia adoptará todas las medidas políticas y jurídicas en el marco del derecho interno y el derecho internacional para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con el ELN, incluido el reconocimiento de los protocolos. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil reveló cifras alarmantes sobre la deforestación en la Amazonía de ese país. Desde enero de este año han sido deforestados más de 5.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. Proyectos de infraestructura y actividad ganadera aparecen como los principales causantes de la deforestación, que propicia incendios. Ampliamos en el siguiente informe. La Amazonía brasileña en llamas. Estas imágenes marcan el inicio del pico tradicional de la temporada anual de incendios en esta región del país. Las llamas podrían agravarse debido a la falta de zonas húmedas en la selva como consecuencia de la deforestación. Lamentablemente los incendios nos sorprenden. La deforestación que vivimos en julio llegó a 1.487 kilómetros cuadrados. Es el mismo nivel que el año pasado. En lo corrido del año han sido deforestados más de 5.000 kilómetros cuadrados de bosque, equivalente a un área 7 veces mayor al tamaño de la ciudad de Nueva York. Pero el gobierno de Jair Bolsonaro no toma cartas en el asunto para frenar la crisis ambiental. Para los ambientalistas, las políticas de Bolsonaro solo empeoran la deforestación. Hay una política gubernamental deliberada para reducir la acción de los órganos gubernamentales de control ambiental en las áreas ambientales. Esto ha sido cubierto por los medios. Tenemos números de reducción de presupuesto y de disminución de acciones en el campo. En julio, el Ministerio de Ambiente de Brasil otorgó un permiso inicial que permitiría la construcción de una carretera a través del centro de la selva tropical. A esto se suma la falta de regulación por parte de las autoridades a la actividad ganadera, uno de los principales sectores causantes de la tala de árboles. A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Bolsonaro pasa a la historia como la gestión en la que anualmente más de 10.000 kilómetros cuadrados de bosque se deforestaron en la región considerada como el pulmón del mundo. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció que presentará su renuncia al cargo y también a su precandidatura presidencial. Esto luego de que el Departamento de Estado estadounidense lo sancionara a él y al asesor jurídico de la hidroeléctrica Yacyretá, Juan Carlos Duarte, acusándolos de participación en actos de corrupción y les impidiera el ingreso al país. Finalizamos en el zoológico de Oakland, en California, que le dio la bienvenida a un pudú del sur que se considera el ciervo más pequeño del mundo. Los responsables informaron que nació el domingo pasado y hasta el momento se está adaptando tranquilamente. Los pudúes del sur residen en selvas tropicales templadas y en bosques caducifolios. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.